Hola, hola, mi nombre es Karen Zambrano y el día de hoy hablaremos de la problemática que enfrenta la institución educativa de Minca, ubicada en el bello y hermoso departamento de Magdalena. Como dato curioso, este es un departamento muy conocido por su cultura, folclore, música y sobre todo su riqueza turística. Es muy importante que como colombianos investiguemos más de nuestros lindos departamentos. Charlaremos de sus estrategias de aprendizaje, pero también los problemas que enfrentan en la comunidad y lo más importante, su escasez económica en su población, como muchos casos que tenemos en Colombia. Teniendo en cuenta que en nuestro país existen muchos casos de trabajo laboral a muy temprana edad, por diversas situaciones, como por ejemplo, pobreza. Muchos de estos niños y jóvenes trabajan para llevar sustentos a sus hogares, ya que esta es una población con muchas familias de un estrato socioeconómico bajo que dependen del turismo del departamento. Otros ejemplos son la falta de acceso a la educación, que como en el caso de algunos de nuestros padres, solo estudiaron hasta la básica primaria. Y lo mismo sucede en la actualidad, llevando a los niños a trabajar para poder estudiar. Entre muchas otras causas que podemos encontrar en nuestro país, tenemos otro ejemplo, que es por el lado de la parte educativa. Hay que tener en cuenta que este departamento no cuenta con aulas adecuadas para personas con algún tipo de discapacidad especial, de modo que estos requiere de parte del gobierno que lastimosamente son muy pocas las ayudas. ¿Y con qué propósito queremos esto? Con el propósito de que estos niños y jóvenes tengan mayor facilidad en su etapa de aprendizaje, siendo una parte fundamental para su educación. Muy buenas noches, mi nombre es José y hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante que está transformando la forma en que entendemos la educación en el siglo XXI, las corrientes didácticas contemporáneas. Cada vez son más las propuestas pedagógicas que buscan conectar con los estudiantes de maneras más humanas y efectivas. De modo que hoy hablaremos de enfoques como el constructivismo, el enfoque humanista, el aprendizaje basado en proyectos, la teoría de la inteligencia múltiple y la gamificación. Vamos a desglosar cómo funcionan, cómo se aplican en las aulas y sobre todo qué impacto tienen en el aprendizaje de los estudiantes. Así que si eres docente, estudiante o simplemente te interesa la educación, quédate con nosotros y te acompañamos a explorar esta innovación pedagógica. Empecemos. Comencemos con el constructivismo, una corriente que tiene sus raíces en los trabajos de teóricos como Jean Piaget y Lev Vygotsky. ¿Qué significa el constructivismo? De manera sencilla, esta corriente sostiene que el conocimiento no es algo que simplemente se transmite del profesor al estudiante. No, en el constructivismo el estudiante es visto como el principal protagonista de su aprendizaje. De modo que los estudiantes construyen su propio conocimiento a partir de sus experiencias previas y de la interacción con su entorno. Según Piaget, por ejemplo, el aprendizaje se da a través de la asimilación y la acomodación. Adaptan lo que ya saben para incorporar nuevos conocimientos. Es un enfoque que promueve el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Los docentes en un aula constructivista actúan más como guías o facilitadores, permitiendo que los estudiantes exploren, cuestionen y reflexionen de manera activa. Pasemos ahora al enfoque humanista, que se basa en las teorías de Abraham Maslow y Carl Rogers. Este enfoque pone al ser humano en el centro de la educación, reconociendo su necesidad de autorrealización, autonomía y desarrollo personal. La pirámide de Maslow, por ejemplo, subraya que antes de poder aprender de manera efectiva, los estudiantes deben sentirse seguros, valorados y emocionalmente apoyados. En el enfoque humanista, los educadores no solo se enfocan en el contenido académico, sino también en las emociones, el bienestar y la motivación de los estudiantes. Aquí, en el aula, es un espacio de apoyo y respeto, donde el estudiante se siente escuchado y comprendido. El aprendizaje se ve como un proceso integral, que no solo involucra lo cognitivo, sino también lo afectivo.
Un enfoque muy interesante y práctico es el aprendizaje basado en proyectos o conocido por sus siglas como ABP. Este modelo pone el foco en que los estudiantes trabajan en forma activa en proyectos reales que responden a problemas concretos. El ABP fomenta el trabajo colaborativo, la investigación y la creatividad. Además, los estudiantes pueden ver cómo lo que aprenden se conecta con el mundo real. Imagina, por ejemplo, que un grupo de estudiantes tiene que diseñar un proyecto sobre sostenibilidad ambiental. No solo investigan el tema, sino que desarrollan soluciones prácticas, presentan sus ideas y, de ser posible, implementan sus propuestas. Este enfoque no solo promueve el conocimiento académico, sino también habilidades de trabajo en equipo, comunicación y resolución de problemas. Ahora vamos a hablar de algo que revolucionó la educación cuando Howard Gardner introdujo su teoría de las inteligencias múltiples. Según Gardner, no existe una única forma de ser inteligente. En lugar de eso, propuso que existen diferentes tipos de inteligencias, como la lingüística, la lógica matemática, la espacial, la musical, la interpersonal, la intrapersonal, la naturalista y la kinestésica. Esta teoría sugiere que cada estudiante tiene un perfil único de habilidades y talentos. Por ejemplo, mientras algunos estudiantes pueden ser excelentes en matemáticas, otros pueden destacar en actividades artísticas o deportivas. En el aula, esto implica diseñar actividades que atiendan a diversas formas en que los estudiantes aprenden, de modo que todos tengan la oportunidad de brillar. Por último, no podemos dejar de hablar de la gamificación, que ha cobrado fuerza en los últimos años, especialmente con el auge de la tecnología. ¿Qué es la gamificación? Es la aplicación de elementos propios de los juegos, como recompensas, desafíos y niveles, en el contexto educativo. La idea es motivar a los estudiantes a través de la competencia, el logro y la participación activa. Por ejemplo, los maestros pueden utilizar sistemas de puntos, insignias o clasificaciones para incentivar el esfuerzo y el aprendizaje continuo. Los videojuegos y las aplicaciones educativas también ofrecen una manera divertida de aprender, todo mientras los estudiantes estén completamente comprometidos con su proceso de aprendizaje. Por otro lado, algo que me gustaría indagar es el contexto de Minca, pero primero pongámonos en contexto. Minca es un pueblo pequeño en Colombia, conocido por su biodiversidad y su atractivo turístico, pero además es hogar de una comunidad educativa diversa. Los estudiantes provienen de distintos orígenes culturales, algunos con campesinos que trabajan de tierra, otros son indígenas y muchos provienen de familias que se han beneficiado del ecoturismo. Esta diversidad cultural implica que en el aula debe ser un espacio que valore y respete estas diferencias, utilizando métodos que se adapten a las realidades particulares de cada estudiante. En cuanto al contexto socioeconómico, hay estudiantes de diferentes estratos, desde aquellos que enfrentan dificultades económicas hasta aquellos que han mejorado su situación gracias al turismo. Esto también impacta el rendimiento académico, ya que no todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades o los mismos recursos para aprender fuera de la escuela. Además, los estudiantes en Minca presentan una amplia gama de habilidades y estilos de aprendizaje. Algunos tienen un desempeño académico destacado, mientras que otros se enfrentan desafíos como la falta de recursos en el hogar o las responsabilidades en los negocios familiares o en la agricultura. Este panorama planta un reto para los educadores que deben diseñar metodologías que permitan a todos los estudiantes, sin importar su contexto o su habilidad, tener una educación de calidad. Como educadores en un entorno tan diverso, enfrentamos una serie de desafíos, como la diferencia en habilidades académicas, el desarrollo del lenguaje y las competencias motoras, que varían significativamente entre los estudiantes. Además, un pequeño porcentaje de los alumnos presenta necesidades educativas especiales, lo que exige adaptaciones y estrategias inclusivas para garantizar su éxito académico. Sin embargo, estas diferencias no solo son un desafío, sino también una oportunidad para diseñar un aula inclusiva y dinámica. La clave está en cómo aprovechar esta diversidad para generar un aprendizaje significativo para todos.
Aquí es donde las corrientes didácticas contemporáneas pueden hacer una gran diferencia. Ahora vamos a analizar cómo algunas de las corrientes didácticas contemporáneas pueden ser útiles para este contexto específico. Vamos a hablar de constructivismo, enfoque humanista, aprendizaje basado en proyectos, inteligencias múltiples y gamificación. El constructivismo, como ya sabemos, plantea que el aprendizaje es un proceso activo donde los estudiantes construyen su propio conocimiento a partir de sus experiencias previas. En el contexto de Minca, esto es esencial porque cada estudiante trae consigo una rica historia cultural y personal. Algunos niños de familias campesinas o indígenas pueden tener un gran conocimiento sobre la naturaleza, la agricultura y las tradiciones de su comunidad. Aprovechar estos conocimientos previos y permitir que los estudiantes exploren y construyan a partir de su propia experiencia puede ser muy eficaz para un aprendizaje más profundo y relevante. El maestro, en este enfoque, no es el único transmisor de información, sino que actúa como guía, facilitando que los estudiantes reflexionen, cuestionen y descubran el conocimiento por sí mismos. En Minca, esto podría significar aprender sobre la biodiversidad local y los impactos del ecoturismo, integrando así el conocimiento local con los objetivos curriculares. El enfoque humanista se centra en el desarrollo integral del estudiante, no solo en su rendimiento académico. En una comunidad diversa como la de Minca, donde muchos estudiantes tienen diferentes condiciones socioeconómicas y culturales, ese enfoque es clave. Asegurarse de que los estudiantes se sientan valorados, comprendidos y sobre todo emocionalmente apoyados puede mejorar significativamente su motivación y su capacidad para aprender. La inclusión de los valores emocionales, el bienestar y el respeto por las diferentes culturas permitirá que los estudiantes de Minca se sientan más seguros en su proceso de aprendizaje, independientemente de las dificultades que enfrenten fuera del aula. El aprendizaje basado en proyectos ABP es otro enfoque que tiene un gran potencial en Minca. Este método permite que los estudiantes trabajen en proyectos reales y relevantes para su comunidad. Por ejemplo, podrían investigar sobre la biodiversidad de la Sierra Nevada o desarrollar proyectos que promuevan el ecoturismo sostenible en la región. El ABP no solo ayuda a los estudiantes a aprender contenido, sino que también les enseñan habilidades valiosas como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la creatividad. En Minca, donde la comunidad está estrechamente ligada a la naturaleza, los proyectos podrían estar directamente conectados con su entorno, lo que haría el aprendizaje mucho más significativo y aplicable. La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner también juega un papel crucial aquí. En Minca, como en muchas comunidades, los estudiantes tienen diferentes talentos y habilidades. Algunos pueden ser muy buenos en actividades manuales o artísticas, mientras que otros pueden tener una gran capacidad para resolver problemas matemáticos, reconocer esas diferencias y diseñar actividades que permitan a cada estudiante destacar en su área de fuerza, pueden hacer una gran diferencia. Por último, la gamificación puede ser una excelente herramienta en un contexto como Minca. Introducir elementos de juegos como recompensas o desafíos pueden aumentar la motivación de los estudiantes y hacer el aprendizaje más divertido. Además, en una comunidad diversa, eso también puede ayudar a que los estudiantes se involucren más activamente, superando las barreras de recursos y condiciones socioeconómicas. En conclusión, Minca, con su rica diversidad cultural y socioeconómica, presenta tanto desafíos como oportunidades para los educadores. Adoptar corrientes didácticas contemporáneas como el constructivismo, el enfoque humanista, el aprendizaje basado en proyectos, las inteligencias múltiples y la gamificación puede ser clave para crear un ambiente inclusivo y significativo para todos los estudiantes. Al integrar estas metodologías, los educadores en Minca pueden diseñar experiencias de aprendizaje que respeten y aprovechen la diversidad, permitiendo que cada estudiante, independientemente de sus condiciones, tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.
Gracias por acompañarnos en este análisis. No olvides suscribirte al podcast, compartirlo y dejarnos tus comentarios. Nos encantaría saber qué piensas sobre estas metodologías y cómo crees que pueden ayudar en tu comunidad educativa. También nos gustaría saber qué tema quieres que hablemos en nuestro próximo podcast. Hasta la próxima. Besitos.